This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Bueno, pues muchas gracias a los que os habéis atrevido a venir hoy, un 31 de julio a las 8:15 de la tarde. Y bueno, pues estamos aquí para presentar este librito, vamos a llamarlo librito, Welcome to the Freak Show, de Margot Z, aquí sentada a mi izquierda, también con ilustraciones de Ciela González y editado por Apache Libros. Lo primero, una pequeña advertencia, ¿vale? Esta presentación va a ser un poco... vamos, que no vamos a ser políticamente correctos. O sea, si es un enano, es un enano. Yo es que lo de acondroplásico me sale muy mal, ¿vale? Lo siento. Y el resto de gente que tenían dos cabezas y eran monstruosidades, pues eran así. No se puede ser políticamente correcto hablando de freaks. No, exacto. Entonces, pues bueno, a ver, ¿qué vais a encontrar en este libro? En este libro vais a encontrar una colección de relatos, ¿vale? No sé si algunos pueden rozar el terror, otros pueden rozar el thriller, quizás la policíaca, todos alrededor de esos seres que muchas veces siempre hemos asociado a los circos, sobre todo a los circos americanos, que nos han venido mucho por las películas, sobre todo por la película de Freaks de Todd Browning. ¿Lo he dicho bien? Sí. De 1932. De 1932, ¿vale? Señora además que hizo un montón de guiones y demás, pero bueno, eso ya tenéis Wikipedia para buscarlo, no estoy yo, gracias. Aunque también os lo puedo contar. Pero no lo voy a hacer. Tú eres una Wikipedia con patas. Y bueno, pues el libro lo que narra es eso, son diferentes historias que vienen a ¿Se nos oye bien, perdón? ¿Sí? Yo he empezado a hablar y no pregunto ni leches en vinagres, o sea... Vale, y son pequeños relatos en el cual, aunque forman todos a la larga un gran relato, ¿vale?, sobre estos seres, pero tira mucho de la película de Todd Browning, porque al final nos acaban mostrando, la mayoría de estos relatos, que la verdadera monstruosidad no está en el exterior del ser, no está en la apariencia del ser, en que sea un enano, que sean dos hermanos siameses, una mujer barbuda, un señor de 90 centímetros, que es algo menos que un enano, pero bueno, ¿vale? Diminuto, por así decirlo, sino que muchas veces está dentro de nosotros mismos, y es más, en muchas ocasiones el monstruo es el que por fuera no parece un monstruo y el humano es el que por fuera no parece humano. No sé y a veces el monstruo es el que ve al que es deforme como un monstruo, ¿no? De hecho, además, todo esto viene un poco también igual de la película de Freaks, porque realmente la película de Freaks arranca... Sí, soy fan de la película de Freaks. Claro. Bueno, pues vamos a arrancar con eso. ¿De dónde te surge a ti la idea de este libro? De escribir, o al menos esta colección de relatos. Pues es que el tema de los freaks siempre me ha rondado por la cabeza. Es una de esas obsesiones que todos tenemos, ¿no? Pues yo tengo esa tan retorcida porque mi cabeza es un poco retorcida. Y me llama mucho la atención el tema de los monstruos en general y lo altera. Es imposible que si tienes algo diferente a los demás, eso no te afecte, sea bueno o sea malo. Si eres el más guapo del mundo, también supongo que eso te afecta de cara a tu relación con la humanidad, ¿no? Pues si eres el más feo, pues igual, pero en peor.
Vale, y la colección que has elegido aquí de monstruos, pues es un poco variada, va desde la mujer barbuda a ventrílocos, etcétera. No sé cómo has ido haciendo la elección, si es algo que te ha... o sea, porque son los que más te atraen o son por los que te venían mejor para lo que querías contar en la historia. Pues la verdad es que a mí los cuentos, sabes que me vienen así como flashes. De repente se me ocurre un pequeño esbozo de lo que sea y lo desarrollo. Entonces, tenía escrito alguno, 1, 2, 3, quizá 4 así, cuando me planteé me planteó el editor la posibilidad de reunir una colección de cuentos. Y entonces dije, bueno, vale, y creé el resto de cuentos y ya fueron apareciendo. O sea, realmente yo... No me planteo, voy a escribir sobre este personaje en cuestión. También es verdad que algunos cuentos se hilan con otros. A lo mejor un personaje que ha sido secundario en un cuento, de repente se vuelve protagonista en otro. Entonces, aunque no están todos relacionados de una manera muy concreta, sí que tienen pinceladas unos de otros, porque al final el libro está concebido como un show de papel. Es un free show, pero en papel. O sea, como si se fuesen subiendo al escenario y cada uno hablase de su vida, ¿no? Un poco así, no tanto como... O sea, yo no lo he planteado como ahora llega este show, ¿no? Pero sí que se podría interpretar un poco así el libro en su conjunto. Vale, y en un terreno también literario, a la hora de que los libros de relatos no se llevan mucho, el por qué elegir relatos y no a lo mejor escribir una historia más grande, ¿vale? Además aprovechando que además hay grandes circos y grandes historias de circos de las que ahora os mencionaremos, no escribir a lo mejor un relato más largo, tipo novela, en el cual a lo mejor también puedes ir hilvanando y no tirar por relatos, que por cierto, no, a ver, relatos mola, o sea, está bien. Ya. A ver, yo suelo reivindicar mucho la figura del cuento, que creo que en España está muy maltratada. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de los grandes autores que han trascendido, ¿no? Sobre todo en lo que es literatura de género, de ciencia ficción, terror y fantasía, son grandes escritores de cuentos. O sea, Bradbury, un escritor de cuentos, Asimov es un escritor de cuentos. Stephen King empezó escribiendo cuentos. O sea, aquí se ven muy mal, pero allí se pagan muy bien. O sea, hay revistas especializadas que pagan muy bien a los escritores por escribir cuentos y la gente las compra y hay gente que prefiere los cuentos a las novelas. En este país pasa al contrario. Pero también yo creo que es que si no lo reivindicamos eso no va a cambiar. El cuento es otro tipo de género tan grande como pueda ser la novela. Es más, la gente que escribe, hay escritores que son de novela, escritores que son de cuento y gente que le damos un poco a las dos cosas. Pero cada uno de ellos tiene sus reglas y no es más fácil escribir un cuento que escribir una novela. Yo al principio pensaba eso porque yo empecé escribiendo cuentos y siempre pensaba, voy a ser incapaz de escribir una novela. Cuando empecé a escribir novelas me di cuenta de que era más fácil escribir una novela que escribir un cuento, porque al final un cuento es una novelita, pero es una novelita pequeña en la que tú tienes que contar una historia entera y además con los problemas de que tienes una longitud determinada, no puedes expansionarte tanto, tienes que relatar las cosas con pocas palabras dentro de lo que cabe, entonces es mucho más difícil, al final tienes que sintetizar mucho. Sin embargo, una novela, una vez que tienes la idea, es desarrollar, ampliar y ampliar, pero no tienes que tener 1000 ideas como para hacer un libro de cuentos. Un libro de cuentos, si tiene 9 cuentos, son 9 pequeñas historias que te tienes que inventar. Una novela es una gran historia. Al final, una cosa por otra, los dos son igual de válidos, de difíciles o de fáciles. O sea, yo creo que hay que reivindicar el cuento, porque es un género muy agradable también de leer. Vale, y volviendo un poco de nuevo a la novela, ¿hay algún monstruo que se te haya quedado fuera, que hayas querido introducir y no hayas podido o no hayas querido introducir? A ver. Lo digo por más que nada porque haces un repaso de bastantes de los monstruos típicos, arquetípicos, que podéis ver aquí en estas ilustraciones y que ahora no son comentaremos. Todos los que están y están todos los que son, pero algunos de ellos algunos de los cuentos están basados en algunos de ellos. Y también os hemos traído otras imágenes que ahora os contaremos. Ahora hablaremos un poco de eso. De la historia de los circos y de las exhibiciones de personas. Pues el hombre elefante a mí siempre me ha dado mucho respeto, porque para mí es de los más entrañables. Lo tenéis allí, es el primero de la parte de arriba, de la izquierda del todo, es el hombre elefante, Joseph Merrick. Lo conoceréis muchos por la película de David Lynch, es una película bastante buena, que retrata muy bien todas las dificultades que tuvo en su vida. Es un personaje al que desde muy joven le empezó a crecer demasiado la piel, entonces llegó un momento en que no se podía mover bien, tenía muchos problemas,
lo exhibieron. Bueno, tuvo una vida muy complicada, se sabe bien porque su biografía está escrita, entonces se saben todos los detalles y también se sabe que a mí me he leído su biografía, entonces como que me afecta más, ¿no? Y fue exhibido y era un personaje muy sensible, y escribía poesía, tenía, o sea, era amigo de grandes intelectuales en su momento y todo eso, entonces como que te llega más dentro, ¿no? Porque conoces su trayectoria contada por él mismo, ¿no? De hecho hay unos versos, ahora os voy a leer unos textos para que lo veáis porque son muy emocionantes. Y fíjate, del hombre elefante, pese a que es para mí uno de los más entrañables, no me he atrevido a escribir sobre él, ¿no? Tampoco los cuentos no están basados todos en personajes reales, les pongo mucha fantasía, pero no he hecho uno sobre un hombre elefante. Quizás en un próximo free show, no lo sé, pero en este me dio respeto hacerlo. Vale, y justamente además el resto de personajes, quizás a lo mejor también aprovechaste para hablar de la humanidad y demás, aprovechándola, igual que de Merrick también. David Lynch nos aprovechó la película para mostrarnos cómo era realmente. Sí. Has intentado hacer lo mismo en los relatos, mostrarnos a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados, pues ahora lo veremos al bombero torero o esas rarezas que a veces nos mostraba Gurruchaga en sus programas, sí, que es el que pienso el gran freak de España. Has intentado hacer también lo mismo un poco en la novela, pues mostrarnos lo que hay debajo de esa figura que tenemos ahí. A mí es que es precisamente lo que me interesaba, al hurgar en las posibles vidas de estos personajes, en su posible psique, en sus posibles sentimientos. Era lo que me llamaba la atención, ¿no? Dejar un poco el aspecto físico y ver cómo, o sea, convertirlos en algo más que un objeto, que es lo que hacían estas ferias con ellos. Uh-huh. Sí que he explorado sus posibles actitudes humanas, ¿no? Es como las pasiones que puedan sentir por alguien, o el odio que puedan sentir por alguien, o el amor que puedan sentir por alguien, que es algo que se olvidaba mucho de ellos. Es como, son objetos para ver, pues no, son personas. Claro, porque realmente al final la verdad, la tragedia de estas personas es que al final se acababan convirtiendo en objetos de feria por las que pagabas 25 centavos para verlos, reírte, maravillarte o gritar de terror, y no pensabas realmente lo que había, claro, en las historias que había detrás de eso ellos. Sobre todo pasó a raíz de lo que se llamó los inicios del circo americano, ¿no? De los freak shows puramente dichos, que fue durante el siglo XIX, principios del siglo XX. Pero en realidad todo esto ya ocurría antes. O sea, por ejemplo, en España hay cuadros de Murillo, la mujer barbuda, por ejemplo, y de Rivera, creo que hay uno también. Los enanos de Velázquez, ahí estaban y tenían cuadros, es decir, nadie se hacía un cuadro más allá de los reyes y tal, y sin embargo Velázquez pintó enanos. De hecho estaban en la corte. Claro, pero en toda esa época no tenían la misma consideración que ocurrió después con lo del circo americano, o aquí en España con las exhibiciones que se hicieron también de, pues por ejemplo, están ahí las hermanas colombinas, que eran muy gordas, y las exhibían por eso, o sea, algo que es terrible, ¿no? Como, sí, necesitabas un puntero. Puntero. Pues igual que cosas que ahora son normales, también es verdad que antes no llegaba la información a todas partes, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos cuando llegaban a un sitio era como, nunca había visto un hombre tan flaco, o nunca había visto un hombre tan alto, a la gente le llamaba la atención. Pero es verdad que en España a lo largo de la historia no ha tenido la misma consideración. Por ejemplo, los enanos en las cortes eran un personaje importantísimo. O sea, eran prácticamente la mano derecha de los reyes. También pasó tiempo antes, incluso con los bufones. De hecho, eran los únicos que se consideraba que podían decirle la verdad al rey sin sufrir ningún tipo de castigo. Estaban ahí a su lado, o sea, sentados a su mesa. Eran los que mejor vivían de la corte, prácticamente, después de los reyes. Entonces, el problema llegó cuando llegaron estas exhibiciones, que realmente eran una evolución de lo que llamaban los monstruos mendicantes, que iban por los pueblos exhibiéndose y cobrando, y ya se institucionalizó, como si dijésemos, ¿no? En barracas, ponerlos ahí como en un pedestal, y vamos a ver a la mujer más pequeña del mundo ahí subida en un pedestal, como si fuese una muñeca, ¿no? Esas cosas ocurrían. Y eso ya fue como institucionalizar eso, es verdaderamente terrible. Allá es como si que los conviertes en personajes de museo, ¿no? Sí, de hecho todo esto viene además a raíz, hablando de circo, de uno de los circos más importantes que lo has mencionado tú antes, que es, bueno, no era un circo originalmente, sino que era de P.T. Barnum, Phileas Thaddeus Barnum. Eso para ti que era la Wikipedia. Vale, no que en su momento pues el hombre reconocía que él era un showman. De hecho, bueno, a ver, todos lo reconoceréis si pensáis en Hugh Jackman en la película del Gran Showman.
a ver, es una versión un poco edulcorada de cómo era él, pero tampoco mucho, la verdad, una vez que te pones a pensarlo. Yo creo que es bastante realista. Es bastante realista. Bastante más feo. Claro. El verdadero que Hugh Sí. Jackman. Pero sí. Hombre, y no tan buena persona, ¿vale? Porque Barnum empezó en el mundo del espectáculo Exhibiendo parientes suyos. exhibiendo parientes suyos, luego le compró a un granjero de no sé dónde, le compró media esclava negra, ¿vale? Que la unió con trozos de peces y la vendía como la primera sirena. Luego compró otra esclava, también negra, que era ciega y estaba con parálisis, con lo cual casi no se podía vender, y la exhibía como la niñera de Washington, lo cual era bastante imposible porque la mujer tenía 60 años y Washington Ya, no pero- le daba para la edad. Pero es cierto que luego acabó montando como un gran museo en Nueva York, que llegó a tener, creo que eran casi 30 o 30 y pico millones de visitas en un periodo de 10 años, y donde empezó a exhibir pues creo que, no sé si tenías Con por ahí... muchísimo éxito, creo miles que- de visitas diarias. Sí, ¿eh? creo que tenías por ahí una figura del general... Sí, está, mira. En la fila de abajo, Ujú. ese que parece un niño. Ese que parece un niño, pues ese... Pues era un niño. Era un No sé, enano, niño. era un general, Pete, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pete Baum. Pete Baum Sí. lo exhibía como si fuera un general, y fue uno de los primeros freaks y que él empezó a mostrar Ese y era que se hizo pariente más suyo, famoso. sí, sí. Y luego a partir de ahí ya pues ya creó un emporio, pero cuando hablo de un emporio hablamos de que llegó a fundar un circo con 10.000 asientos. O sea, imaginaos un circo de 10.000 asientos. También creó él, igual que hizo Tom Norman, una literatura en torno al personaje. Ya no solo exhibían al personaje, sino que le inventaban o adornaban un entorno, ¿no? Os voy a leer una frase de Tom Norman, precisamente, que creo que la puse en el prólogo, que dice, y es que además lo resume perfectamente el concepto que tenían, es: pero de hecho podrías exhibir cualquier cosa en esos días. Sí, cualquier cosa, desde una aguja hasta un ancla, una pulga o un elefante. Un inflable podía ser exhibido como una ballena. No era el show, era la historia que contabas. O sea, ya no les interesaba tanto coger un fenómeno de la naturaleza y enseñarlo en una barraca a cambio de unos peniques o la moneda que estuviese. 25 centavos. De hecho, fue el que Sí, hizo la... que ya te contaban dónde lo habían encontrado, en un entorno, ¿no? Como para también fidelizar un poco al público, ¿no? Que les interesase más. Sí, porque lo vendían, incluso tenían exhibiciones de artefactos o incluso cosas medio arqueológicas que a lo mejor vete a saber lo que se inventaban. Sí. A lo mejor se encontraban una ánfora y decían que es que era un receptorio de huevos de sirena. Claro, ¿Vale? Te se lo vendían pusieron de así. moda las maravillas en general, igual que los animales. También un animal de 2 cabezas pues era también exhibido, igual que un ser humano. Les daba todo igual, era como vamos a llevar las extrañezas de un lado para otro y la gente va a pagar por ver esto. Que luego además vosotros pensaréis, bueno, pero esto era lo típico de los rednecks yankees y demás. No, o sea, a ver, este hombre Barnum, por ejemplo, sin ir más lejos, se hizo una gira por Europa y exhibió todos sus freaks delante de la reina Victoria. O sea, Pero es que se ahí llevaban es nada, o sea... En esto, ahí he puesto algún cartel, a ver, el de abajo, que es como de verbena, eso es una verbena de San Isidro en Madrid. Y el cartel que pone arriba, que luego os podéis acercar y ver las fotos si queréis, pone El hombre salvaje. O sea, eso es Madrid. Aquí Sí, también hubo esas cosas. Que seguramente sería un hombre con problemas de estos de lo de pelo y parecería pues como el niño este filipino. Claro, o bueno, la mujer barbuda. Ujú. O el de al lado es el ganador de un concurso de feos en Murcia. Bastante feo, por cierto. O sea, que nos creemos que todo fue algo americano y tal, pero no, aquí lo teníamos. Y cuando yo era pequeña estaba el bombero torero, si nos entendemos, que también eran enanos haciendo un show. Sí, bueno, en y el plazas cartel de de toros. el cartel de la mujer barbuda es francés, o sea, que o tiene pinta de ser francés, con lo cual seguramente Sí, también, claro. o sea, que no es un espectáculo que nos parezca, y de hecho hasta, como has comentado tú, hasta cenada hemos tenido el bombero torero, o sin ir más lejos, creo que había 2 enanas en el 1, 2, 3, tú En solo el sabes Tati mejor que yo. Kieti, sí. Hubo 2, en uno de los últimos 1, 2, 3 había 2 enanas que salían, es que no sé cómo se llama, porque a mí se me olvidan los nombres de todo el mundo. Del dúo sacapuntas, el alto, pues salían con él, hacían algo así, yo no me acuerdo muy bien del show, pero salían con él y protestó la gente, entonces dejaron de sacarlas y ellas mismas se quejaron de que las habían dejado sin trabajo. Claro, Bueno, y otro de los... es políticamente incorrecto al parecer reírse de estas cosas, pero claro, ellas decían, ¿y de qué trabajo ahora? De dependiente en el Zara no te van a coger. Y detrás de la barra de un bar, pues te va a pasar lo que a mí, que no vas a llegar a la altura para poner las copas. No, claro, es terrible, pero por otro lado era su forma de ganarse la vida, ¿no? Entonces, claro,
aquí siempre nos deslizamos entre el terreno de lo políticamente incorrecto, pero por otro lado también es incorrecto no comer porque no puedo trabajar, ¿no? Es un poco ahí la mezcla. Claro, que es un poco lo que a veces también enseñas tú en el libro, volviendo, hacemos un loop al libro, de eso, del patetismo de ellos, de el hay que mal vives dentro de este circo, que la gente se ríe de ti, pero también es, sí, pero es que gracias a ello vivo. Claro, ¿Cómo? y también, claro, todas las cosas tienen muchos matices, porque también tú imagínate una mujer de la época, pues a lo mejor siendo un personaje del circo, era mucho más libre que una mujer de la época que no estuviese en el circo, porque al final era como otro mundo, era un mundo ajeno a las leyes morales que gobernaban fuera, ¿no? Entonces, Sí, claro, el circo era eso también lo refleja es como un poco en el universo, libro. lo reflejas también bastante, lo muestras muy bien, como el circo tiene sus propias reglas, es como si fuera una nación dentro de otra nación que se va moviendo, y eso además lo muestras también muy bien en algunos relatos, que ya cuando lo leáis lo veréis, cómo solucionan las cosas ellos internamente, ¿vale? Es nuestra gente. Claro, Vale, porque sí, al que es un final son monstruo, gente pero que- es un monstruo, pero es mi gente. Claro, es que al final crean una sociedad propia que va de unos sitios a otros, sobre todo cuando los espectáculos se hicieron itinerantes, porque al principio, vale, sí eran barracas en un sitio estable, pero después se hicieron itinerantes, cuando se juntaron... El Eso Barnum, te lo sabes tú mejor los sí, nombres. cuando se juntó Tío, el Bailey and Barnum Circus, se juntó el con el Ringling- Ringling Brothers y se formó que el me encanta Ringling cuando- Brothers and Barnum Circus. no sé que- cómo lo puedes decir. Pues porque me lo sé de memoria, porque siempre me ha gustado, porque es que además, de hecho, el libro, el circo Ringling Brothers. Yo no puedo decirlo. De hecho, el circo Barnum, el Bailey and Barnum, que es en el que tú te has basado sobre todo para hacer los relatos, fue el que se llevó la famosa frase del mayor espectáculo del mundo, ¿vale? Viene de ese circo, eso ya no me acuerdo el nombre, hubo un crítico que fue a verlo, ¿vale? Vio todas las colecciones de Fricks, todo lo que se le ofrecía dentro del circo, y fue el que dijo lo de This is the greatest show of the world. Sí. Y de ahí viene, bueno, pues ya luego ya Hugh Jackman cantando y haciendo sus Sí. cosas guays, ¿vale? Muy Pero buena que película, por cierto. sí, pero que no se parece en nada a Barnum. Barnum era un tío que pues, era bastante desechito. Ya. O sea, no era muy alejado de sus Fricks, ¿vale? Aunque luego sorprende porque Barnum, hay que decirlo, Barnum era un tío súper inteligente, ¿vale? A ver, fue muy inteligente primero porque el tío supo montar un circo como el que refleja Mar en el libro, hacerlo funcionar muy bien, pasar de 5.000 asientos a 10.000 asientos, No, montar fue una brutalidad. montar un museo en Nueva York Estamos hablando de acabó que antes las ardiendo. ciudades no tenían la misma gente que tiene ahora. montar un museo en Nueva York donde lo mismo podías ver por 25 centavos a la mujer barbuda, a un enano de 90 centímetros, a la mujer araña, y luego sentarte a ver el Otelo de Shakespeare, porque también representaban Sí. Otelo de Shakespeare, a que llegó a ser político, a firmar leyes antiesclavistas, escribir libros de filología Eso no lo sabía yo. y un montón de cosas más. O sea, no, yo me puse ahí, es acojonante. No, hombre, el tío era ocurrente. Eso. Pero lo Eso más sí que no. importante, lo que más creo fue la idea que se nos quedó de los Fricks, de los circos de Fricks, que luego lo recogió Todd Browning. Aunque bueno, también es cierto que Todd Browning le vino la idea como un poco a ti, por la obsesión que tenía con los enanos y porque él tenía un amigo enano, que fue el que le dijo, oye, échale un vistazo a este relato, porque realmente Fricks es la adaptación de un relato, Sí. y la llevó al cine, que es un... Claro, estamos hablando de una película de 1932. que además fue un fracaso en taquilla, que no se reivindicó hasta pasados los... Bueno, también es que la película es un poco... Y lo más curioso es que todos los actores que participan son freaks de verdad. Algunos están en las fotografías. Las gemelas creo que están Las allá abajo. gemelas Flick y Flack, estas son... Yo soy Flick, yo soy Yo Flack. soy Flack. Los dos Y en un reloj. el que está al lado del hombre elefante, Se me que a acaba- veces era hombre y a veces era mujer, porque él se consideraba hombre, creo, pero después siempre salía haciendo de mujer en las películas, pues también es de las películas de Todd Browning. Sí, por pero ejemplo. pero es cierto que ayudó un poco a ver, también inauguró un género del cual es bastante heredero, que además siempre, no sé por qué todas estas historias de freaks, y tú entras dentro de esta corriente, entran mucho de lo que No es sé la si novela. tomármelo a bien, Entran dentro... entrar en la corriente de freaks. No, entran dentro de la corriente un poco de la novela negra, de lo que hemos ya hablado de antes, un poco del monstruo interior, del monstruo exterior, ¿vale? Porque de hecho tú tienes creo que hay un par de relatos, muy a lo Bradbury, que homenajeas un poco también el de Freaks, que es la venganza contra el normal, que se quiera aprovechar del
del freak, del extraño, pensando que como es extraño, pues me voy a hacer con todo lo tuyo y luego ya... Sí, pero más que un homenaje, creo que es lo lógico. O sea, es que por eso digo que es como una corriente. Ese resentimiento del que es diferente por lo que sea y sufre, o sea, me parece que al final es lógico que acabe teniendo un cierto resentimiento, ¿no? Y que eso explote. Porque eso pasa siempre, ¿no? El inadaptado de no sé dónde que acaba acribillando a tiros a la gente que le ha humillado, ¿no? Pues es que al final es un mecanismo psicológico, ¿no? Vengarte de quien te ha hecho daño. Entonces, creo que en este entorno es imposible que no ocurriese. O sea, lo que sí es cierto es que es un poco una corriente que quizás, no sé qué opinas, ha ido desapareciendo un poco, quizás a lo mejor también por tema de corrección política, supongo, y ya casi no, o sea, ya hemos dicho, a ver, aunque hemos tenido bomberos toreros hasta hace poco, pero ya de un tiempo para acá poco se ve, o sea, a ver... Es que es horroroso reírse de la gente, sí, pero... o considerar que son cosas para... No, pero me refiero incluso a mostrarlos a mostrarlos, o sea, de hecho no hemos tenido que esperar, por ejemplo, a Juego de Tronos, a que apareciera un personaje como Tyrion, sí, para que de nuevo se volviera a hablar sin ningún... O sea, para de nuevo tener personajes que volvieran a hablar sin ese miedo. Bueno, es que creo que precisamente la vuelta a personajes como Tyrion, ¿no? Que, bueno, si no habéis visto Juego de Tronos, es enano, pero al final es uno de los personajes con más carisma de la serie. Al final acabas viéndole guapo, viéndole más inteligente que nadie, porque, bueno, pero sí, a lo largo del va... Pues es uno de los personajes más interesantes de la historia. Creo que ahora quizás con esto está habiendo como una vuelta a lo que había antes de la explosión de este gran circo americano, ¿no? A verlo como algo existente, no voy a negar que esto existe, pero tampoco lo tengo que ver como algo malo, ¿no? Es diferente, pero ¿por qué vas a hacer como que no es diferente? Es que es diferente, obviamente, una persona que es más alta que los demás es diferente, pero eso no quiere decir que sea malo ser más alto que los demás, ¿no? Claro, porque es como realmente... lo de Tyrion, pues vale, es enano, pero ¿y qué? Claro, porque realmente... ¿Por qué tiene que ser malo? Me puse a pensar, me puse preparando un poco la charla, mentira, pensando en eso, que realmente hasta desde... Pues creo que el último enano que recuerdo, por ejemplo, en cine que tuviera algo de protagonismo fue en James Bond. Creo que es en Goldfinger, no, el nombre de la pistola de oro, que aparece el enano este que parecía Felipe González, que era nanito, que luego lo utilizó. De las películas de Summers. Sí, exacto, pues viene de la película de James Bond. Puede nada, risa. Viene, pero ya desaparecieron todo y de nuevo parece que por fin se está volviendo a aceptar un poco a que vuelva a haber este tipo de personajes ya alejado de nuevo de lo que dices tú, de vamos a volver a lo que era antes de convertirlos en... Es que claro, yo creo que realmente es absurdo negar las diferencias, ¿no? Porque las ves y son obvias. Otra cosa es que esa diferencia incluso te puede hacer mejor o te puede hacer igual de válido que los demás, ¿no? Todos somos diferentes. Unos somos gordos, otros flacos, otros altos, otros bajos, pues ya está. Todo el mundo es diferente y eso es lo bueno, ¿no? A mí la gente que es toda igual me da escalofríos. O sea, estos que se operan para ser todos igualitos a mí me dan cosa. Yo qué sé, yo prefiero que la gente sea distinta, ¿no? Entonces, yo no creo que haya nada de malo en ver a ese tipo de personajes como lo que son y apreciarlos por ello, ¿no? Y dejar de lado todo ese horror que hubo, ¿no? Sí. Durante esos siglos. Sí, bueno, sí. La verdad es que sí. Iba a decir, bueno, que también, gracias a ellos, como dices tú, muchos de ellos pudieron comer o salir y tener una vida libre aparte de la que podrían haber tenido de su porque, pueblo. Claro, es muy fácil ver las cosas desde fuera y decir, que hay gente no sé qué, no sé cuánto, sí, pero es que muchos preferían estar en un circo de esos a morirse de hambre, o no trabajar en nada, o a que los exhibiesen sus propios padres, que era lo que ocurría muchas veces, ¿no? Desde pequeños. Entonces, bueno, pues a lo mejor también el circo les suponía una especie de libertad a algunos. Vale, de hecho, no eran esclavos, eran personas libres. Sí, bueno, tenían cobraban sus sueldos, cobraban claro. Sus participaciones en el circo y demás. De hecho, muchos llegaban a ser socios incluso, o sea que no es que, digamos, le estuvieran encerrados en una jaula, claro, les sacaban. Otra cosa es que sea horrible que la gente fuese a disfrutar de ese espectáculo, pero también si lo piensas bien, tampoco siempre disfrutas de una forma morbosa, ¿no? Aunque siempre hay morbo en esas cosas, pero yo creo que también es la curiosidad, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a verlo todo. Tú abres internet y ves todo, pero imaginaos un pueblo de la época, ¿no? Mismamente un pueblo español de los años 30. De repente te llegaban así un espectáculo de rarezas y ¿cómo no vas a ir? O sea, si es que es como que se te abre de repente un poco la fantasía, ¿no? También el mundo es distinto, ¿sabes? No es todo estar arando ahí la tierra y yendo a misa. De repente es como, mira, hay otras cosas, aunque sean raras y no sé.
Yo creo que todo lo extraño al final nos llama la atención, ¿no? Sí, no, y es otra cosa también que se ve mucho en el libro, la atracción de lo extraño, de que al final acabas impelido a leer el siguiente relato, aunque ya sean las 2 de la mañana, para saber qué monstruo te vas a encontrar y qué es lo que claro, es que al final, le va a no es tan suceder. monstruo tampoco. No, al final yo me quedé con la idea esa de que realmente los monstruos muchas veces somos los supuestamente normales, ¿vale? Claro. Que aunque nos vistamos de cordero, llevas el lobo por dentro, y a lo mejor el que es raro es más humano que tú, justamente por todo lo que ha pasado, y que claro. Y eso lo demostraste mucho a lo largo del libro, te digo, por todo lo que les pasa a ellos, y sobre todo además por la carga del sentimiento que les añades a algunos de ellos, un patetismo, entiéndase el patetismo por la parte buena, que al final te llega a empatar mucho, a sentir todo lo que les pasa y a llorar junto con ellos. O sea, es que a veces los monstruos, siempre entre comillas, ¿no? Porque claro, monstruos porque se consideraba así, por eso estamos llamando monstruos, no porque creamos que son monstruos, ¿no? Son muy tiernos, ¿no? O sea, muchas veces el monstruo es el personaje tierno de la historia, si lo miras bien, ¿no? Llega Frankenstein, más ternura no puede tener, por ejemplo. Has creado un personaje ahí de trozos y lo has animado y, menuda gracia, ¿sabes? Mira lo que has hecho conmigo, ¿no? Al final es un personaje con mucha ternura, ¿no? Pues yo creo que estas creaciones de la naturaleza también, ¿no? También tienen mucha ternura a veces detrás. Sí, que cuesta llegar a verlas porque tienes que... Por ejemplo, el hombre elefante, o sea, es que es una cosa... Tienes que olvidarte de ese aspecto exterior y pensar en el interior, que a lo mejor es lo que mucha gente cuando iba a estos espectáculos de freaks, de monstruosidades, no iban, o incluso en muchos casos lo utilizaban pues quizás a lo mejor para mitigar su propia miseria, que también yo creo que era una especie de catarsis estos espectáculos veces, hay alguien que está más jodido que yo. Sí, claro, muchas veces no solo el morbo, ¿no? Sino es como, vale, mi vida es horrenda, ¿no? O sea, no hago más que trabajar y no sé qué, y no me divierto nunca y es todo un infierno, pero mira, ese pobre, ¿sabes? Y entonces es como, cuando ves que otro está peor, a veces yo creo que te sientes como, bueno, pues no estoy tan mal, ¿no? Pues a lo mejor también funcionaba un poco así. Sí, que a lo mejor luego no te estás dando cuenta de que realmente a lo mejor luego realmente está mejor que tú, que simplemente ya ha terminado de asumir su condición, y justamente eso le da la felicidad. Le hacía más libre, ¿no? Pero sobre todo es eso, yo creo que también se habría el sentido de la maravilla, ¿no? Es como ver que hay cosas distintas, es eso, es que eso ahora mismo nosotros no lo podemos ni entender. Porque es eso, lo vemos todo lo sabemos, o sea, tenemos tanta información en la cabeza que se nos puede desbordar, ¿no? Pero antes no, o sea, antes el mundo era muy pequeñito, tú conocías a la gente de tu pueblo, la mayoría ni viajaban, ni veían nada, y claro, no había televisión, no había nada, lo que te llegase en un periódico, o sea, es que no... Claro, además... Entonces de repente se abría un mundo como de un poco fantástico, ¿no? Claro, además digamos que eso también, el fenómeno empezó sobre todo en un país como Estados Unidos, que en aquel momento pues... Vamos a ser un poco clasistas, antes tenía 200 años de historia de mierda, y tampoco era mucho, y quizás a lo mejor... Y no era buena, y quizás esto además también, pues quizás era como que les ampliaba un poco los límites de ese círculo pequeño que ellos tenían, que mencionas claro, tú. Es que al final es una cosa fantasiosa, ¿no? Es como ves seres raros, de repente, mira, una sirena. Será un timo o no, pero estás viendo una sirena, ¿no? También te lo quieres creer, es como... Fíjate qué maravilla. Bueno, pensamos en algún lugar del mundo alguien ha cogido una sirena, ¿no? Existen. Pensemos que había timos hechos por esta gente que han durado hasta hace bien poco. O sea, sí. El famoso del cráneo de Piltdown ha durado hasta hace 10 años, ha durado un siglo y pico, ¿no? Hace 10 años todavía había gente diciendo que era verdadero. Un cráneo con un humano con una mandíbula de un simio. Y dijeron que era el aún perdido. De la humanidad. Y el British Museum se lo comió con patatas y lo ha tenido exhibido pues hasta hace nada. Y todavía había polémica, de hecho. Pero fíjate, hay polémica todavía, quedan restos de esas exhibiciones. El negro disecado de Bañoles, sí. Es que lo quitaron de exhibición hace muy poco tiempo. Es que hasta hace poco ha habido una persona, por ser negra, estaba disecada ahí. O sea, es una cosa espeluznante, pero es que ha pasado hasta hace bueno, y tienes, nada, por ejemplo, o sea, creo que no sé ahora dónde estarán, pero... Que se la achacamos todos los americanos, pero es que aquí también. Sí, o tienes, por ejemplo, coleccionistas, todavía siguen existiendo. De hecho, a ver, Michael Jackson, que era un gran coleccionista, pagó una fortuna, no sé si lo llegó a comprar al final, por los huesos de John Merrick,
del hombre elefante. No sé si lo compré. Y creo que llegó a comprar también los huesos del hombre tigre, ¿vale? Que era un hombre que tuvo problema de crecimiento de los colmillos y era como si fueran los colmillos de un diente de sable. Pues llegó allí Michael Jackson y hizo toma, soltó la pasta. Tenemos Antropológico de Madrid, están los huesos de un gigante. Sí, lo comentábamos antes, que era de Extremadura, habías dicho, ¿no? Por eso, o sea, que es que lo extraño, a ver, lo extraño era extremeño, lo extraño se mueve entre lo histórico, erudito y lo jocoso, festivo. Yo quiero que participéis, o sea, a mí si tenéis algo que hablar sobre el tema, a mí me parece mucho más divertido que hablemos todos. Nos soltamos aquí una chapa que os cagáis. Si se os ocurre algún ejemplo, queréis comentar algo, tenemos incluso un micro, si no se nos oye. O sea, podemos pasarlo. O sea, ¿el micrófono? ¿el qué? Ah, sí. Pues está apagado. Ah, no, está encendido. No, está encendido, pues lo he encendido yo sin darme cuenta. Canta. Pues es eso un poco lo de... No sé si quieres que hablemos también un poco de las fotos. ¿Tenías algo preparado de ellas o...? No, hemos ido comentando, sí, yo era un poco por ilustrarlo, ¿no? Vale. Ah, mira. Perfecto. Ah, mira, guay. Pues mira. Mira, os voy a leer un texto para que veáis por qué a mí me resulta tan enternecedor el hombre elefante, ¿vale? Él escribió junto a un poeta que se llama Isaac Watts unos versos de un poema. El principio del poema lo escribió John Merrick. Y luego os voy a leer un texto en el que él se describe a sí mismo. Los versos son estos. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Estos son los versos de una persona absolutamente hundida. Es como... Te molesta mi visión. Me gustaría no ser así para no molestarte, ¿no? A mí me parece durísimo. Y luego este es un poquito largo, pero es que claro, a mí me parece muy emocionante porque es un monstruo describiéndose a sí mismo. Y dice, mi cráneo tiene una circunferencia de 91,44 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es, por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles, como si lo hubiesen amasado, mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros de circunferencia en la muñeca y 12 en uno de los dedos. El otro brazo, con su mano, no son más grandes que los de una niña de 10 años de edad, aunque bien proporcionados. Mis piernas y pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa y con aspecto de masilla, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pudiera existir. O sea... Leyendo esto, es por lo que a mí me parece tan entrañable, porque imaginaos tener que pensar algo de ti mismo así. Es escalofriante, a mí me parece un testimonio, no sé, abrumador. Sobre todo además porque me ha recordado muchísimo a la película de Lynch, que a su vez me recuerda mucho también a tu libro, de cómo toda la gente al principio le trata pues eso como un monstruo, como algo para estudiar, y no es hasta que... No me acuerdo quién es el actor que lo interpreta en la película, se acerca a él y ya es cuando... John Hart, ¿vale? Se acerca a él y ya le empieza a conocer verdaderamente como una persona, y es cuando nosotros en la película ya se nos abre, igual que ocurre en el libro, se nos abre toda la plétora de emociones, de sentimientos. Claro, porque es como abrir la puertecita, descorrer la cortina y decir, mira, detrás de este aspecto hay un ser humano, ¿no? Claro, de hecho al final incluso le llegó a convertirse ya en... A ver, que ahora nos puede parecer extraño, ¿vale? Ahora sería un freak saldría en un programa esto de Dickies y le llevarían a la doctora Lee para que le quitaran los granos o vete a saber qué. Y hay un programa de enanos, de una familia de enanos en uno de esos programas. Sí, es verdad, sí. En uno de esos canales. Y sin embargo, esto no ha acabado. Sin embargo, él se hizo muy famoso y sobre todo también muy famoso a nivel intelectual, porque creo que llegó incluso a charlar, a tener confidencias con la reina Victoria, y se ha convertido además en una figura literaria. Sí, o sea, sí, por se ejemplo, hizo hasta de los grandes intelectuales de la hasta época, el propio sí. Alan Moore le saca en sus libros de Frongel. Le saca como uno de los personajes y como una de las principales figuras intelectuales de la Inglaterra victoriana. Claro, es que por eso desde mi punto de vista son los personajes, como sabemos más acerca de él, tanto por las descripciones que él mismo se hizo como las que hicieron personajes cultos de la cultura de la época,
sabemos más, entonces al saber más pues también podemos sentir más, ¿no? Su interior, ¿no? Y a través de él acercarnos también al interior de lo que fueron esas otras personas que también vivieron situaciones parecidas. Vale, sí, que además es un poco lo que tú buscas con los relatos, sobre todo además al concatenar los relatos, permites que muchas veces conozcamos a los siguientes protagonistas de los siguientes relatos, con lo cual nos va ayudando a acercarnos más a ellos y a sufrir con las putadas que les haces, porque sí, otra cosa que también hay que comentaros es que no querría ser yo un personaje tuyo, precisamente. Todos lo pasan tan mal. Bueno, son cuentos de terror. No es un terror exagerado, pero... Claro. Bueno, pero no deja de ser terror. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, espera. No le falta. No, sí hace falta. Ay. Por cuestión de prevención del COVID, no os quitéis la mascarilla cuando habléis, ¿vale? ¿Por qué crees tú que se hace la persona? Esa persona que se hable así, ¿por qué ha nacido y sale de esa manera? Pues porque la genética tiene unas bromas muy desagradables a veces. Hija de puta. Porque no hay otra explicación. La genética a veces es muy hija de puta. A ver, es cierto que la mayoría es cierto que la mayoría de freaks son más, casi todos los que os ha presentado, os ha traído aquí Mar, son más freaks físicos que psíquicos. A ver, en su momento también a los psíquicos... Bueno, algunos son psíquicos, ¿eh? Algunos también son porque psíquicos. Las hermanas de allí, Flick Flack, sí. ¿Cómo se llama? Flick Flack. Flick Flack, ¿verdad? Los siempre dos pienso que lo digo como lo del reloj. Pues ellas sí que eran un poco retrasadas. Y era lo que llamaban en la época pinhead, que son microcéfalos. Entonces tenían una inteligencia limitada. Tenían la mezcla de su cerebro, no se había desarrollado del todo, y tenían la mezcla de ese aspecto físico junto con lo otro. Igual que la mujer que parece una gallina, que no sé dónde está. Creo que está allí. Allí. Sí, está en la parte de arriba. La segunda empezando por la izquierda. Llama, porque se me olvida su nombre, pero también tenía, o sea, su capacidad cerebral estaba disminuida. Entonces, bueno, no solo el aspecto físico, sino que en eso se daba el caso de que las dos cosas estuviesen juntas. Sin embargo, por ejemplo, la mujer de 4 piernas o el hombre más flaco, la maravilla humana, que es el que no tiene piernas de arriba, o pues el mismo hombre elefante, no tenía ningún problema psicológico. Entonces, casi era el doble de cruel, porque si todavía no tienes inteligencia, a lo mejor no te das cuenta tanto de tu problema. Pero imaginaos el pobre Joseph Merrick, el hombre elefante, lo que sufría. Con un cerebro además privilegiado, más inteligente que la media. Entonces, sí, estaba buscando el nombre de Minnie Woolsey, la chica pájaro la llamaban. Sí, tenía la pobre una enfermedad que provoca que tuviese una estrecha cabeza, corta estatura y grandes ojos, además de un ligero retraso mental. Era prácticamente ciega y calva, y salió en varias películas, ¿eh? No, es cierto que a lo mejor en épocas anteriores, a los que tenían problemas psíquicos sí se les podía tener por raros, pero según fue avanzando y en algunos sitios incluso se les tenía por iluminados o decidores de la verdad, o por lo que hablan los dioses por él. Pero es cierto que según fue avanzando la ciencia, se les tuvo menos por raros, y sin embargo ya empezaron a entrar los fenómenos más físicos que psíquicos dentro de los shows de freaks. También es que sí, a cuento de lo que dices, es que la monstruosidad muchas veces está más en los ojos del que mira que del que supuestamente la padece, ¿no? En otras culturas lo que a lo mejor a nosotros nos parece horrible, pues en otras culturas es maravilloso o es belleza. A lo mejor aquí nos parece horrible ser, yo qué sé, tener una nariz gigante, y en otra cultura es un rasgo de belleza, un ejemplo. No olvidemos que había, por ejemplo, culturas que hacían desde pequeño para que tuvieran los cráneos tuvieran en forma de cono, o poner tablillas aquí para deformarlos hacia atrás y que no tuviesen frente. O hacer crecer los pies de la China. Los pies de la China, o hacer crecer los cuellos, etcétera. O sea, que va variando dependiendo de la cultura y de la época. Que ahora mismo esto nos parece mal a nosotros, y vete a saber dentro de 100 años lo que ocurrirá. Claro, los cánones estéticos cambian muchísimo, y es verdad que muchas veces personas que tenían algún tipo de rasgo muy distintivo sí que se consideraban, pues eso, a lo mejor hijos de los dioses o privilegiados de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues que es eso, es como según lo vea cada uno. ¿No queréis comentar ¿alguna nada? Pregunta más? Preguntar, Madre mía, qué cortados sois, por el amor de Dios. Estamos en familia.
venga. Ay. ¿Alguna curiosidad que tengáis o sobre el tema o sobre el libro, o si queréis contar alguna anécdota? Que, bueno, Por eso, a ver, en la charla de Madrid acabó saliendo uno que tenía, su padre era conductor de... No, era él el conductor. Era el conductor del autobús de los, del bombero torero. Sí. Yo un comentario en vez de una pregunta, que estamos Perfecto. deseando leerlo, porque es verdad que habéis sabido despertarnos la curiosidad como para que nos compremos ahora el libro y cuando lleguemos a casa a explorar. Pues muchas gracias. Haremos otro día una sesión para comentarlo. Pues Vale. estupendo. A mí además me encanta que lo pongamos en común, ¿no? Y que hablemos un poco todos. Las charlas de uno solo así son aburridísimas. Es que es un tema que además es muy desconocido y nos estáis generando esa curiosidad y yo creo que después de leerlo, cuando ya sí que vamos a poder enriquecernos todos y comentar mucho mejor. Claro, a ver, los cuentos tienen mucho de imaginación, pero sí que algunos están basados en algunos de estos personajes, otros podría haber ocurrido así, porque son más realistas, y otros tienen mucha fantasía. O sea, es un poquito de todo. No es que cuente las historias de estos personajes, ¿no? Pero sí que está un poco basado en las vidas que pudieron haber llevado. No entiendo por qué dices desconocido cuando has tenido medio compañero. Pues si quieres vamos ya... Pues sí, no tenéis Pues si más queréis, preguntas. vamos cerrando ya y ahora ya si queréis, pues aquí Mar pasa a dedicar libros. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido a todos y bueno, pues ahora aquí empezaremos a quemar. Bueno, tú quédate aquí, vas firmando si quieres. Pues muchas gracias Muchas a gracias. todos por venir.